Bien, estamos listos para conversar esta mañana con Roberto Rubio y el padre Rodríguez. Muchas gracias, padre Antonio Rodríguez, por estar con nosotros. Y Roberto también, muchas gracias por estar con nosotros. De nada sirve, ¿no?, hacer una gran introducción y decir, bueno, mire, hay tantos asesinatos, la situación está difícil. Ya lo conocemos, ya sabemos cómo está la situación de difícil, ya sabemos que hay una exacerbación, de alguna manera, de la delincuencia, que hay una frustración de parte de la población salvadoreña, que la población cada día pierde más la esperanza, pero dentro de este marco se nombra una comisión importante, una comisión de diálogo o de pacificación que busca de alguna manera mecanismos para construir un proceso de pacificación nacional. Así es que tanto el padre Rodríguez como Roberto son miembros, entiendo, de esta comisión, y por eso es que le hemos convocado esta mañana para que nos hablen un poco sobre cómo han comenzado, cómo están viendo el ánimo de esta comisión que se ha formado y por qué los salvadoreños, esto es importante y lo decía Monseñor Gregorio Rosa Chávez en la homilía, en su conferencia de prensa ante los medios de comunicación. ¿Por qué es importante que los salvadoreños no perdamos la esperanza? ¿Por qué es importante que los salvadoreños no le apostemos y cifremos esperanzas en escuadrones de la muerte o sombras negras, como sucedió anteriormente y como se supone que ha comenzado a resurgir estos movimientos? Incluso se hablaba de una página en Facebook que se habría ya lanzado públicamente. Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Romeo. Padre, también, gracias. Muy bien, muchas gracias, Romeo. Roberto, comienzo escuchando tu optimismo, tu posición, tu punto de vista sobre esto y bueno, poco a poco vamos a ir lanzando algunas preguntas para saber por dónde van a comenzar o por dónde han comenzado ustedes a indagar sobre esto. Mira, yo quiero primero hacer algunas aclaraciones. Nadie ha nombrado nada, o sea, no hay ningún nombramiento, ni hay todavía ninguna comisión. Esa es mi manera de ver. Es decir, lo que ha sucedido es que el ministro de Seguridad, él mismo no lo dijo, facilita un encuentro de varias personas, actores, instituciones que estamos de alguna manera involucrados en resolver este Entonces tema. fueron convocatorias a discreción del ministro. Es una convocatoria, creo que, no, más que a discreción, porque creo que el ministro lo que hace fundamentalmente busca al sector de las iglesias, la católica y las otras iglesias, porque son sobre todo las iglesias las que tienen el trabajo en terreno, en territorio, ¿no? Y ese es el núcleo central. Me parece que ahí hay un liderazgo importante. Y luego el PNUD, Funde, y también hay otras ONGs, nos sumamos en el caso de Funde más como un actor técnico que quiere contribuir proporcionando, pues, sobre todo metodología para digamos, ver cómo se aborda esta temática, tratando de facilitar procedimientos junto al PNUD. Nosotros nos vemos más, pues, como un facilitador técnico. Yo creo que el proceso de conformación de una comisión, no sabemos si se le va a llamar comisión o no, si va a ser de diálogo, va a ser de pacificación, luego aclarar el diálogo con quién. Esta comisión, por lo menos así la entiendo yo, pero podemos tener alguna diferencia con el padre porque apenas nos acabamos de reunir para ver y justamente se trata de dialogar, para ver de qué, cómo vamos a conformar esto y de qué se trata, porque es un diálogo entre nosotros para ver el tema de la violencia y la criminalidad en general. Es un diálogo exploratorio. Es un diálogo de nosotros con las pandillas, es decir, ¿de qué se trata? Yo creo que eso es lo que estamos... Yo quiero entender el ánimo de esta junta, pues, para no llamarle mi comisión, o como tú bien lo dices, de esta convocatoria, si tú quieres, que hizo el ministro. Es decir, ¿la hizo con el ánimo de explorar qué piensa el padre Rodríguez, qué piensa Roberto Rubio, qué piensa la iglesia anglicana, qué piensa la iglesia católica? Mira, yo no puedo interpretar todo lo que dijo el ministro, sino simplemente lo que él ha planteado, y es que, bueno, el gobierno que va de salida, pues, digamos, en una última acción, convoca a un conjunto de sectores para que dialoguen en torno a buscarle soluciones a esta problemática que ya, pues, como tú dices, nos surge a todos, ¿no? Reúnanse, ¿okay? Yo he prestado, digamos, he facilitado esta reunión porque tiene capacidad de convocatoria, ¿no? Para que ustedes se pongan juntos y busquen en un proceso de entendimiento qué es lo que ustedes consideran de que hay que hacer como sociedad, ojo, como sociedad, porque igualmente, ya lo dijo Monseñor Rosa Chávez, ya lo dijo el mismo ministro, esto no es del gobierno.
Es más, si es del gobierno, si lo mata, es decir, porque yo lo dije en la misma, no me desmiente, En la misma reunión. en la reunión dije, mire, para mí este es un esfuerzo ciudadano, es un esfuerzo que tiene que partir de la sociedad y sobre todo hay que tener mucho cuidado cómo lo hacemos, porque muchísimas comisiones que se han nombrado el gobierno han fracasado. La gente cree poco ya en esto. Entonces, si no hacemos bien las cosas, va a ser otra más. Entonces, esta es como mi posición ahora, pero como quiero añadirle también lo positivo de todo esto. Lo positivo de todo esto es que y estamos viendo casi como otra comisión que está también, que se creó 2 días antes. Esto pareciera como que esto nace como respuesta a eso, creo que no tiene nada que ver. Se está hablando de otra comisión que va a impulsar el presidente electo. Hay que ver esto positivo en el sentido de que el ambiente está ya tan necesitado de búsqueda de entendimientos que empiezan a surgir estas iniciativas. Yo creo que acá estamos en un buen momento para que todos estos esfuerzos se puedan de alguna manera articular también, porque yo creo que no hay que excluir a nadie en todos estos esfuerzos. Y bueno, y es como te digo, un proceso que tenemos que irnos aclarando. Esta semana entiendo, yo me tuve que ir antes de la reunión, no sé en qué quedaron, pero esta semana se quedó ya de sentarnos nosotros solos, ¿no? Para un poco ir viendo los pasos que se van a dar. Yo creo que son ellos, sobre todo, son las iglesias las que tienen que llevar la voz contante, lo dije ahí, nosotros tenemos nada más que acompañar, en nuestro caso, técnicamente, no vamos a ser parte, digo, propiamente de este proceso, más que como de apoyo técnico junto con el PNUD y junto con, porque ahí hay otras ONGs, nosotros somos uno nada más, que vamos a dar nuestra mejor contribución. Tenemos buenos investigadores sobre este tema, tenemos gente en el terreno también que está trabajando en algunas ciudades de fuera de San Salvador. Bueno, y vamos a dar nuestro aporte para decir, mire, estas son las cosas que creemos que nos podemos entender, estas son las cosas políticas y técnicamente viables para impulsar. Padre, ¿qué se pretende que nazca al final de esto o del trabajo que ustedes van a aportar? Bueno, yo creo que, como decía Roberto, lo que queremos que nazca son los grandes acuerdos de nación y acuerdos de nación que tengan que ver para dinamizar la paz. Me parece que hasta este momento no ha habido ningún gran acuerdo de nación y no hemos tenido ningún proyecto de todos los actores y sectores del país que dinamicen la paz y hagan de esa paz una paz sostenible en el tiempo y en el espacio. Es decir, porque hasta ahora lo que hemos visto que no son sostenibles los proyectos porque, como dicen en mi tierra, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, todos los proyectos han generado ciertos elementos coyunturales y también tenemos claro, en la comisión lo hablamos en la primera reunión que tuvimos, que cualquier proyecto de nación en tema de seguridad que quiera tener o que exija tener resultados para mañana, terminaremos siendo un espacio maquillado o un espacio populista. Me parece que la situación tan profunda y las causas y la multicausalidad de la violencia en el país, no podemos esperar resultados para mañana como que fuéramos una hada madrina. Es decir, me parece que hay 4 elementos fundamentales que definen este momento y me parece que es esa definición la que hace a este proceso no solamente novedoso, sino el primer proyecto de nación en los últimos 15 años, ¿verdad? Que es un proyecto amplio de toda la sociedad, es un proyecto plural, tenemos que estar todos, es un proyecto incluyente o debería ser un proyecto incluyente y un proyecto transparente, que es lo que la sociedad salvadoreña ha venido demandando estos 2 últimos años. Ha venido demandando transparencia, ha venido demandando pluralidad, ha venido demandando amplio y no puede hipotecar este proceso, ni se puede hipotecar la paz, ni a una institución, ni a un sector. A ver, no quiero ser pesimista con esto, pero este llamado, ¿no? Esta convocatoria, pues no tuvo que haberla hecho ya el próximo gobierno.
este gobierno va de salida, lo ha dicho el mismo presidente de la República, Mauricio Funes. Esta convocatoria la hace un ministro que usted no sabe si al final va a continuar en el próximo gobierno, ¿no? Bueno, Y que probablemente haya relevos y entonces no sé si aquí está representado el equipo de transición del próximo gobierno y por lo tanto lo más lógico era que esta convocatoria la hiciera después del 1 de junio el próximo gobierno y no este gobierno que va de salida. Bueno, lo que nos expresó el ministro en la reunión como facilitador de este proceso de diálogo por la pacificación del país es que en la primera reunión que él mantuvo con el equipo de transición, en donde estaba presente el presidente Mauricio Funes y estaba presente el presidente electo Salvador Sánchez Cerén, Salvador Sánchez Cerén le expresó al ministro que adelante con este proceso y adelante con la convocatoria a las iglesias, a los obispos de todas las denominaciones de la Iglesia Católica. Adelante, le dijo que fuese a hablar con la Conferencia Episcopal Salvadoreña, con las iglesias históricas y los pastores evangélicos y las ONGs para hacer esta convocatoria. Entonces el ministro Perdomo hace esta convocatoria con el aval, con todo el respaldo del nuevo presidente electo, Salvador Sánchez Cerén. Por eso el presidente electo ya en Roma hizo declaraciones apoyando este proceso de pacificación y el presidente de la República en el comunicado de Capres del día 26 de abril, del sábado, también incluso da un espaldarazo a que continúe esta comisión trabajando y aglutinando a los grandes sectores del país. Entonces, sí, a mí eso me alegra y me imagino que ningún ministro hubiera hecho esta convocatoria sin tener el aval del presidente electo en un mes de la toma de posesión. ¿Y eso es comenzar de cero, Roberto? No, yo creo que ha habido muchos esfuerzos, ¿no? El mismo esfuerzo que ha hecho la otra comisión. Es decir, que esa es otra cosa rara en esto, ¿no? Que hay, tú lo mencionabas, hay dos comisiones, una que dice, que habla muy claramente y habla sobre el tema de la tregua entre las pandillas y la otra que dice, bueno, veremos si al final se incluye este elemento. Yo entiendo poco de lo que esta otra, agrupamiento ha planteado, pero su perfil ha sido más que todo de cara a las pandillas, de cara pues, a la necesidad de dialogar o incluso negociar con las pandillas, ¿no? No conozco qué más objetivos tiene. A mí me parece que es bueno, todo esfuerzo de diálogo es positivo. Ellos tendrán su perspectiva, ¿no? Y hay que retomarla. Creo que estas son cosas que no podemos excluir a nadie. Es más, se hablaba de una tercera, ¿no? Que ahí había otro, por lo menos lo sacó uno de los periódicos, que había una tercera que era la propia del presidente electo, por decir así, pero se está hablando, él lo anunció, sí, ¿no? Una comisión también. Pero se está hablando justamente, como digo, como que fueran, a ver, esta es la de la comisión de los facilitadores o los mediadores, esta es la comisión de Perdomo, esta es la comisión de Sánchez Cerén. Yo creo que hay que quitarle ese mote. Yo creo que es el momento de que la ciudadanía pueda sentarse, hablar entre ella, la ciudadanía, digo, entre ella, para que así podamos, como ciudadanos, frente después a los políticos, frente al gobierno, poder decir, señores, mire, esto es lo sensato, esto es lo conveniente para el país. Como dice Toño, estos son los acuerdos a los que podemos llegar para que como sociedad y luego como sociedad y Estado podamos entonces, digamos, empezar a buscarle soluciones. Y nuevamente, es que no es que el gobierno tenga que estar fuera, bien ha empleado la palabra, Antonio, de que el gobierno da avala, nada más, facilita un espacio para que entremos, pero ahora ya hecho esto ya no es ni de Perdomo ni de nadie del gobierno, esto es algo que tiene que ser un esfuerzo de las iglesias con otros sectores que los acompañan para que podamos producir. Y se va a ampliar esta bueno, no sé si llamarle comisión porque, sí, como ustedes mismos dicen, no sé si es una comisión, se va a ampliar esta convocatoria porque fíjate que tú dices, Roberto, algo bien importante, es la ciudadanía, la población la que tiene que conversar y ponerse de acuerdo y dialogar. Pero ahí, por ejemplo, algunos críticos dirían, pero ahí no veo las víctimas representadas.
Ahí no veo, por ejemplo, las pandillas representadas. No sé si deban de estar, pero hago la reflexión del por qué. ¿Por qué? Porque son los principales generadores de violencia en el país, por lo menos es lo que se ha demostrado en los últimos meses aquí en el país, bueno, y por muchos años, ¿no? Son los que están poniendo los muertos, son los que están generando zozobra en la población, son los que extorsionan a la población. Entonces, digo, parte de la ciudadanía es precisamente las víctimas y precisamente los que son los actores de la violencia. Supongo yo. Por eso digo, ¿se va a ampliar, Roberto, esta convocatoria? Sí, debería de ampliarse. Sí, pero todo tiene su tiempo. Creo que el principio es, mientras más estén, mejor. No, lo que pasa es que tú al principio de repente, si no puedes hacer un grupo, un agrupamiento, una comisión de 50 gentes, porque en términos operativos, aquí viene esta contribución técnica, la experiencia te dice que tienes que comenzar con grupos manejables. Ahora, la idea es que esto incorpore a todos. Si quieres, por medio de círculos, puede haber un círculo inicial que es el que impulsa, pero después se van sumando otros círculos cuando ya tengas su claro. Pero si nosotros de repente abrimos esto a una, es decir, se nos puede armar, como dicen, una olla de grillo, es decir, hay que tener cuidado, tenemos que saber qué queremos, porque si tú de repente vas a incorporar el diálogo a las pandillas, pues tienes que saber qué les vas a decir, porque ahí puede haber distintos puntos de vista de qué es lo que les tienes que decir o qué es lo que tienes que hablar con ellos. Por eso es que es importante que haya un núcleo, digamos, que empiece a, que sea este grupo inicial y que vaya sumando poco a poco a distintos sectores, porque creo que nadie se tiene que quedar afuera. Padre, su opinión respecto a este tema antes de ir a la primera pausa comercial, sobre si ampliar o no esta convocatoria. Bueno, creo que este sería un segundo momento. El primer momento y la primera reunión de la comisión era primero saber cuáles eran nuestros objetivos y cuál era nuestra opción fundamental como instituciones. Y llegamos a una conclusión, o dos conclusiones. Primero, que todos los que estamos y los obispos del país, todos queremos la paz, que es el gran objetivo, y buscamos la paz. Y algo que dijo Monseñor Rosa es una comisión para dialogar con la gente, ¿verdad? Y con la gente de las comunidades. Y por eso invitaba Monseñor Rosa que en los próximos días los obispos darán y harán una circular en todas las diócesis del país para que todos los sacerdotes a nivel nacional podamos definir objetivos en las parroquias sobre el diálogo y la reconciliación. Pero que hay que incluir, bueno, mañana es la segunda reunión a las 3 de la tarde, en donde nos pondremos de acuerdo en base a 3 puntos: estructura, los objetivos específicos y cierta ruta metodológica, y ahí entrará el PNUD y entrará FUNDE. Pero hay iniciativas importantes. Yo acabo de escuchar una iniciativa a Jorge Cervantes de la Alianza Evangélica, sobre que la semana próxima estarán presentando la Alianza Evangélica un documento borrador para contribuir a la paz del país en 3 grandes ejes: el desarrollo social, reconciliación y paz, y seguridad humana. Me parece, y la Alianza Evangélica será un ente importante para incorporar. Por eso decía que hay 4 elementos fundamentales que no nos podemos perder: que sea amplio, plural, incluyente y transparente, y en esa base pues todos somos necesarios, porque la paz a todos nos necesita. Vamos a regresar, hacemos la primera pausa. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Roberto Rubio y el padre Antonio Rodríguez. Ambos están o son parte de esta convocatoria que hizo el Ministerio de Seguridad, pues sí, porque dice, ¿cómo le llamamos? Comisión de esta convocatoria que hizo el Ministerio de Seguridad de nuestro país para tratar de buscar el camino, ¿no?, hacia la reconciliación. Pero los antecedentes ahí están. La historia registra muchos casos, o por lo menos algunos casos, pues, en donde se han conformado comisiones importantes. No recuerdo muy bien el nombre de esta comisión, pero usted tal vez lo tiene en mente, cuando se incluyó incluso a los rectores de las universidades de nuestro país. Se entregó finalmente un documento importante, incluso estaba el rector de la Universidad Tecnológica, recuerdo muy bien porque entonces estaba laborando para otro canal, y al final no pasó nada. Entonces uno dice,
es que se trata de hacer otra vez el mismo ejercicio para luego que no pase nada. Se trata entonces de que si hay ya esquematizado cómo se debe proceder, ¿no? Se trata de que ya hay caminos señalados, pero que nunca se han ejecutado, ¿ya? Entonces, esto termina uno concluyendo, Roberto, se trata más bien de voluntad política, de voluntad de querer ejecutar lo que ya incluso, como lo estamos diciendo, está en papel, ¿no? Es de voluntad política, Romeo, y también de metodología. Ajá. Me explico. A ver, de voluntad política en el sentido de que tú, pues, realmente tengas el deseo de hacer las cosas bien hechas y no para o ganar votos o para verte bien en el espejito, ¿no? Yo creo que acá, cuando hay buena voluntad, ¿no? Uno tiene que dejar de lado los protagonismos y uno tiene que también dejar de lado de que esto es un fenómeno mediático, porque a veces hacemos comisiones para la foto, ¿no? Yo igual lo dije en la comisión, mire, ojalá que esto no riñe con la transparencia, ojo, porque para mí los procesos también tienen que hacerse, los entendimientos, privadamente. Es decir, fuera de cámaras quiere decir, no quiere decir que no platiquemos de esto, sí, claro, sino que simplemente que uno no esté haciendo las cosas de cara a que lo que va a decir en público, porque cuando tú estás, digamos, en ese reflector mediático, a veces tú actúas de cara, y ahí aparecen quizás los protagonismos indebidos. Entonces, esto tiene que ser una cosa llevada muy, muy bien, de tal manera que no crees falsas expectativas. Porque ese es el problema de estas comisiones. En SACA hubo una comisión, hubo la convocatoria que hizo el presidente Funes también, donde no sé cuánto tiempo se gastó, y dio la comisión de empresarios, la comisión de alcaldes, la comisión de universidades, entiendo, de iglesias, y no pasó nada. Digo, pasó algo en el sentido de que por lo menos hay productos, hay, como decía Antonio en el intermedio, hay documentos importantes y hay ideas que están ahí, no se parte de cero. Pero, como tú bien señalas, es decir, ahí no pasó a más porque a veces estas cosas las hacemos, como decía, a veces con fines mediáticos o fines electorales, con el fines de vernos bien, y luego no seguimos, no le tomamos el pulso para que esto continúe. Y por eso es que de las cosas fundamentales para que esto funcione adecuadamente es de que haya una buena disposición a trabajar por lo que y no para estar ganando votos, porque y aquí es donde es la ciudadanía la que tiene que entrar. Si de entrada viene ya un periodo electoral, de entradas metes a los políticos en esto, yo creo que se van a querer meter, no va a ser conveniente. Porque además tiene que pasar muchas cosas por la Asamblea. Exacto, pero tú lo necesitas, o sea, es que los políticos, el gobierno, la Asamblea van a ser claves en esto, pero todo tiene su momento, Entonces es un momento de la ciudadanía que tiene que dialogar entre sí para pacificar el país. Este es el sentido de este agrupamiento. A ver, es que lo que pasa es, ¿dónde quiero ir yo? Estamos volviendo de alguna manera al origen, ¿no? Cuando ya supuestamente hemos superado esa parte, estamos volviendo a la conformación de comisiones, cuando se supone que esa parte ya ha sido superada y hay, decía, esquematizado, documentado los procesos de cómo debe hacerse. Padre, le pongo un ejemplo. PNUD tiene esquematizado, documentado, procesos de intervención, a ver, en San Martín, por ejemplo, en el Distrito Italia, cómo intervenir los espacios públicos, cómo se hace y cuáles son los resultados. Eso ya está documentado. Claro. A ver, participación ciudadana, la gente tiene que tomarse los espacios públicos, los alcaldes tienen que iluminar, los alcaldes tienen que crear oportunidades para la gente que no tiene, digamos, posibilidades de empleo. Todo eso ya está documentado. Entonces, nada más, ahí es mi insistencia, es de ejecutar lo que ya ha sido exitoso en otros municipios, en otros lugares. Claro, yo creo que hay muchísimos esfuerzos y ha habido muchos esfuerzos que han trabajado en contextos adversos. Es decir, las políticas manoduristas fueron políticas que impactaron en muchos proyectos de muchas ONGs y de muchas iglesias, y que no tuvieron el impacto que hubieran tenido con una política mucho más armónica con la realidad. Entonces, yo sí creo, como tú dices, el PNUD ha venido trabajando y tiene
desarrollada buenas prácticas. El viernes pasado, creo que fue el viernes, hubo un foro organizado por el PNUD, que estuvieron el gobierno, representantes de partidos políticos, de ONGs y de iglesias. Fue un foro muy importante, de un nivel bastante alto, en donde el PNUD durante todo el día trajo experiencias nacionales e internacionales en materia de seguridad ciudadana. Tiene incluso un diagnóstico, el PNUD, grandísimo, sobre la seguridad ciudadana, pero también a USAID, AJR ha trabajado en el país, FUNDE ha trabajado iniciativa de reinserción social de jóvenes, dándole respuesta con un grupo en Santa Ana que se llama Metamorfosis. Metamorfosis viene trabajando en una alianza con ANEP, en una alianza con ADOC, en jóvenes que han sido parte de estructuras de esta. Ha trabajado muchísimo, hay empresas, yo conozco empresas que tienen 40 y 50 jóvenes en reinserción, en otra materia. Es decir, hay muchas iniciativas en el país y el mal o los que se han equivocado no necesitan mediadores, ya tienen en el país, en los territorios, experiencias de que se pueden incorporar. No podemos estar en estos momentos haciendo de la violencia como nuestra fuerza de poder, sino hacer de nuestro interés de cambiar y transformar la fuerza y el interés por asumir compromisos. Decía algo importante Monseñor Rosa Chávez, es decir, no podemos ya seguir construyendo comisiones o construyendo al país en base a negociaciones. Me parece que es en base a asumir compromisos. Yo no puedo hablar por FUNDE y FUNDE no puede hablar por mí. O nosotros no podemos hablar por el gobierno o no podemos hablar por las pandillas. Yo no puedo hablar por las pandillas. Yo no puedo hablar por las víctimas. Lo que sí pero tampoco se puede ignorar, ¿no? No se puede ignorar, digamos. Pero lo que necesitamos es que nadie pueda hablar por nadie. Lo que tenemos que decirle a la sociedad es mi compromiso. Y las iglesias y los pastores han asumido el otro día en la comisión el compromiso de sumarse a un diálogo por la paz y la pacificación. FUNDE asumió el compromiso de que quieren contribuir. Entonces, yo creo que lo importante en el país es que todos los sectores, más que criticar un proceso, estar a la expectativa o a la defensiva, es que nos sumemos a y tomemos un compromiso de que es necesario dialogar y que es necesario dialogar en torno a la paz y asumir compromisos por la pacificación del país. Entonces, es el tiempo de los compromisos y que haya voluntad política, que es lo que necesitamos, y que no solamente tengamos voluntad política, sino que esa voluntad política se traduzca en tres cosas: en recursos, y entender de que las políticas por la pacificación del país necesita dinamizarla. ¿Y qué dinamiza una política? El dinero, las políticas. Y no solamente el dinero, sino también ese interés moral y compromiso moral por sumarme y dar de mi tiempo. No solamente se necesitan recursos económicos, sino también se necesita mucha gente que haga posible este esfuerzo. Y que entendamos que invertir en la paz no es gastar. Es decir, invertir es invertir. Y hay que saber cuándo es inversión y cuándo es gasto. Y no es gastar. Y los jóvenes, y la paz, y las comunidades, y el desarrollo social necesita inversión en el país, pero también necesitamos dos cosas en este momento. Uno, una línea de base que nos diga dónde estamos. Yo no puedo estar solamente a que me diga cualquier persona cuánto sube, cuánto baja, y el otro cuántos muertos y cuántos desaparecen, y tengamos este desorden en el tema de la estadística en materia de seguridad y desarrollo social y económico, sino que haya una línea de base, que nos pongamos de acuerdo todos los actores del país para evaluar y hacer evaluaciones periódicas, decir si están funcionando y si no funcionan las políticas públicas, y que haya una contraloría social de la población. Entonces, me parece que estas cosas son elementales, pero tenemos que tener un punto de partida, y ese punto de partida, el país en estos momentos no tiene una línea de base que nos defina en dónde estamos y que nos diga dónde queremos llegar, y al dónde queremos llegar, qué vamos a hacer para llegar ahí. Es decir, que no sea porque usted habla con él y a saber cómo le hace y se enoja, la línea de base se desordena. Es decir, no, que debajo de la estadística esté la efectividad de políticas públicas. Claro. Roberto, ¿y cuál será el alcance de esta convocatoria, ¿no? ¿Hasta dónde pretende llegar esta situación? Porque digo, una etapa es tratar de incidir para que haya... A ver, ¿cómo te lo explico? Es decir, parar la violencia es un reto.
inmediato, ¿no? Ese es como parar la enfermedad inmediatamente, pero después viene el proceso de rehabilitación, viene el proceso de intervención, el proceso de incidir en una estructural, ¿ya? Donde tienes que ejecutar las políticas públicas, donde tienes que comprometer a todos los sectores, incluyendo, por supuesto, los alcaldes, que son claves, las iglesias católicas, las iglesias en sus distintas nominaciones, el padre, la madre, el educador, etcétera, ¿no? Pero ¿hasta dónde pretende entonces el alcance de esta comisión? O si al final nos imaginamos lo voy a decir así porque ustedes dos son los invitados, a Roberto Rubio y al padre Antonio Rodríguez, entregando un documento al ministro de Seguridad diciendo, señor, aquí están las líneas de cómo resolver esta situación. Mira, varias cosas. Una es que justamente hay que concebir esto como una dinámica, como un proceso, y como bien decía Antonio, no se va a dar de la noche a la mañana, ¿no? Y quiero expresar nuestra opinión como Funde, que puede que no sea el agrupamiento o de todos los que llegaron a la convocatoria, pero mira, hay, digamos, una energía social importante acá y un liderazgo social importante en este esfuerzo. Este esfuerzo, ¿no? Bien manejado, yo se los comentaba también, debe quizá encargar a una pequeña, ahí sí llamémosle comisión técnica de 2, 3 personas que puedan juntar todo el material que hay, que conozcan la problemática y que nos puedan entonces decir en unas cuantas cuartillas, ¿ya?, las cosas por donde tenemos que comenzar. Las 3, 4, 5, 10 cosas simples donde nos podemos poner de acuerdo, poniéndole el cómo, el qué, el cuánto y el con quiénes, ¿no? Una cosa bien hecha técnicamente. Con ese documento, tú entonces puedes ver hasta cuál es el alcance. Entonces esta comisión podrá decir, bueno, ok, mire, aquí le hago estos cambios, estas sugerencias, ¿no? Y podemos llegar, en lugar, no aspiremos a 100 ahorita, aspiremos a 25 y pongámonos de acuerdo ahorita en 25 porque este es un proceso de construcción de confianza. Si tú no logras acuerdo, si tú vas directamente queriendo alcanzar el 100, te puede frustrar. Mira, consigue 10, ¿no?, pero bien hecho, y luego entonces puedes avanzar después al 15, al 20, pero en ese proceso tú ya construiste confianza, porque aquí aparte de la construcción de la parte técnica y de la ingeniería política que esto necesitas construir confianza y necesitas construir credibilidad. Sin esto, por cosas más bonitas que presentes, posiblemente no va a funcionar adecuadamente. Entonces, una vez tú tienes eso y una vez lo asume este grupo convocante, ¿verdad?, que posiblemente mañana sale el nombre, digo, ya afianzado, pero y sale su estructura. Pero ya este grupo puede decir, ok, ya con esto empiezo a sumarle a universidades, le empiezo a sumar a otros sectores para que esto vaya teniendo la fuerza social suficiente y la dinámica social suficiente que también, por un lado, baje las comunidades, baje las parroquias, baje, digamos, el señor de la farmacia, baje a los comités de prevención de violencia que hay en el territorio y que también vaya hacia arriba para que pueda ser, digamos, la sociedad impulsando a la Asamblea Legislativa, impulsando al gobierno para que esto que tú has sugerido lo conviertan en políticas públicas y se vaya posteriormente implementando. Esta es como mi idea y como digo, hay que comenzar de a poco para no generar falsas expectativas. Hay que ponernos de acuerdo en cosas que sean viables técnicamente y viables políticamente. ¿Cuál podría ser? Esta es una cuestión muy prematura preguntarla, pero ¿cuál podría ser una cosa viable y que se puede ejecutar fácilmente, Roberto, antes de darle la palabra nuevamente al padre? Bueno, mira, puedo aquí lanzar especular un poco, ¿no? Claro. qué cosas, pero tú puedes comenzar, por ejemplo, por retomar esas experiencias que ya mencionaba Antonio, que existe, que son exitosas, y decir, mire, aquí en materia de reinserción, por decir algo, podemos comenzar de retomar y apoyar las experiencias piloto que ya hay, y darles digamos, un apoyo de Estado a esas experiencias, dimensionarlas, que a veces son iniciativas de esfuerzo propio, ¿no? Pero, por ejemplo, hay casos donde que tenemos a veces en metamorfosis, y esto es también, no lo hacemos porque esto no es una iniciativa nuestra, nosotros le hemos acompañado
¿no? Es el padre Sam Hawkins, que es el que ha impulsado con la DOC. Y aquí, por ejemplo, hemos ayudado para que traigan maquinaria más sofisticada para hacer bien los zapatos, ¿no? Pero ahí de repente te encuentras con los problemas de importación de la maquinaria, es decir, o te encuentras con dificultades que, por ejemplo, la gente que está en fase de confianza en la cárcel, pues no puede ir. Entonces tú necesitas que el gobierno te diga, mire, hay una serie de cosas que podemos comenzar de darle, ¿no?, a todas estas iniciativas, darle un poco de apoyo, de una política de Estado que apoye todas estas iniciativas. Y ahí pueden venir una serie de medidas legales, pueden venir una serie de medidas financieras por parte del Estado que pueden Claro, apoyar. porque eso es bien determinante también, ¿no? Entiendo que algunos de los municipios que tuvieron la promesa de recibir plata para poder ejecutar políticas en esos municipios al final no la recibieron. Eso es muy determinante, lo que tú mencionabas. Padre, usted mencionaba también otro concepto importante, decía, esto es de compromiso, ¿no? Le voy a poner un ejemplo que creo que es como la cotidianidad de los municipios. Viene digamos, una comunidad se organiza de la manera como ustedes lo estructuren o como al final lo estructure, digamos, esta comisión, si al final se nombra como comisión. Pero vienen las pandillas, yo insisto sobre esto porque son desestabilizadores. No sé hasta dónde es importante, digo, este elemento para lo que ustedes están mencionando, lo que ustedes están tratando de abordar y trabajar. Pero vienen las pandillas y asesinan 2 personas, perdone por el ejemplo, en ese municipio y se desestabiliza todo. O sea, y viene la zozobra, viene la incertidumbre de la gente y dice, pues de nada sirve. Por eso insisto, ¿cuál entonces debería ser, a propósito del concepto que usted mencionaba, el papel de las pandillas, de estos grupos que desestabilizan los barrios, las sociedades, que desestabilizan las comunidades? Bueno, primero, yo creo que lo que te hace tener miedo es que no dialogas. Y si tienes siempre un enemigo, los enemigos no dialogan. Es decir, primero hay que tener la base de que nosotros en este proceso y toda la sociedad salvadoreña tiene que tener el diálogo como la arquitectura de la paz esencial. Decía Roberto en la reunión algo muy importante que se lo voy a retomar. Es decir, hay que evitar las generalidades en este proceso y tenemos que utilizar una palabra técnica que dijo hay que potenciar lo local, dijo él, es decir, lo local. Yo creo, en la experiencia que yo tengo en 4 zonas, que llevamos como 2, 3 años trabajando, me han parecido elemental. Es decir, el diálogo de la comunidad con unas zonas altamente pronunciadas y penetradas históricamente por pandillas. Llevamos tiempo en donde se han quitado las rentas, se han quitado... Entonces, en ese diálogo participan estos miembros de pandillas. Claro, y no solamente ellos participaron, no, claro, sino la comunidad nos juntamos e intentamos de darle una respuesta a esa situación sin tener que dialogar. Es decir, yo creo que el diálogo no solamente es sentarse a una mesa y decirte lo que quieres y yo lo que necesito. Yo no necesito sentarme con las pandillas, por ejemplo, personalmente no necesito sentarme con las pandillas para saber qué es lo que necesitan, porque muchas veces lo que ellos me van a pedir no es lo que necesitan, porque lo que necesitan es otra cosa. Yo creo que uno en lo local tiene que dialogar con políticas públicas. ¿Y eso de dónde sale? De la gente. Si la gente nos está diciendo que necesitan inversión, que necesitan estrategias en la comunidad para la prevención social de la violencia. Es decir, lo que necesita este país es que le dialoguemos a los jóvenes de alto riesgo con una política. ¿Cómo voy a dialogar yo como Estado? ¿Y cómo nos podemos sentar la sociedad civil? Yo me quiero sentar no para estar dame que te doy, sino yo quiero sentarme en una comisión para darle aporte y darle estrategias y acciones para una política de prevención social de la violencia con un plan de acción que no sea pajera y con 50, 60 millones que impacte a la vida nacional del país. Es decir, el país tiene 85, el año pasado tuvo 85 municipios que no tuvieron, fueron como 50 que no tuvieron homicidios y 36 que no tuvieron nada más que un homicidio en el año. Es decir, este país tuvo en el año 2013 85 municipios que no tuvieron homicidios o tuvieron un solo homicidio. Y habrá que diversificar
y ver dónde vamos a poner los mayores recursos en las zonas de alto riesgo. Pero yo quiero también que, y a mí me interesa que tengamos una política nacional de reparación y atención a víctimas. Claro. ¿Y cómo voy a dialogar? Con la política. ¿Cómo voy a dialogar con los jóvenes que han estado en conflicto con la ley penal, los menores infractores y los jóvenes que han estado o son afectados por el fenómeno de maras y pandillas? Con una política nacional, con recursos y con un Estado que diga, este es el modelo exitoso. ¿Y quién han desarrollado ese modelo? 4, 5 o 6 o 10 ONGs que tienen expertise en el tema y que el gobierno le facilite a estas 10 ONGs presentarle para que el gobierno lo avale y lo apruebe como el modelo. Es decir, el gobierno tiene que ayudar a conocer, a sistematizar y a que todas las ONGs nos juntemos, las 10 que hemos trabajado con este fenómeno, todas las ONGs o organizaciones que han trabajado con víctimas, júntense y preséntenos la política nacional de reconciliación y atención a víctimas. Si el gobierno es un garante y gerente de construir ese capital social y esa sabiduría social que hay en tantas instituciones y convertirlas en grandes políticas nacionales y que nosotros podamos vigilar y ser solamente comprometernos con esas grandes acciones. Muy bien, hacemos la pausa y regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Bueno, las experiencias que se cuentan en la pausa son buenas, ¿no? Y de verdad que nosotros como salvadoreños y salvadoreñas auguramos y queremos que esto funcione realmente. O sea, sí tenemos el deber de cuestionar y de indagar cómo va a ser esto, porque hay falta de credibilidad, digamos, hay escepticismo, y ustedes lo conocen muy bien, y es quizás de las cosas, de las principales cosas con las que se van a enfrentar ustedes, con las que van a luchar ustedes que han sido convocados por el ministro de Justicia. Vamos a saludar a Tony Cabezas en la radio 102.9. Tony, por cierto, en la radio se encuentran dos personas también que forman parte de esta convocatoria o que fueron convocados también por el ministro de Seguridad, tengo entendido, ¿no? Sí, casi que tenemos a toda la comisión aquí reunida a través de la frecuencia de Canal 12 y de Radio 102.9. Un saludo para Roberto y para el padre Toño, ¿verdad? Están aquí Mauricio Navas, el pastor general de la Iglesia El Camino, y Martín Barahona, obispo de la Iglesia Episcopal Anglicana, con nosotros, recién saludándolos al aire y platicando a punto de platicar sobre esta comisión de diálogo, Romeo. Muy bien, Tony, bueno, me gustaría escuchar entonces cuál es su expectativa, porque Roberto y el padre Toño ya han expresado su expectativa respecto a esta convocatoria que hizo el ministro, ¿no? Que al final es una convocatoria así como muy, yo decía de discreción del ministro, porque me imagino que él dijo convoquemos a este, y principalmente están las iglesias, entiendo yo. A ver, escuchemos la opinión de tus invitados entonces. Adelante, pastor.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad también de a través de Canal 12 hacer llevar nuestros pensamientos. Un saludo para el padre Toño, otro saludo también para el licenciado Rubio. Y pues aquí estamos con todo el deseo de poder servir a esta nación. Sabemos que estamos en momentos muy difíciles, los niveles de violencia han subido verdaderamente en forma impresionante, pero creemos que cuando hay confianza en Dios y cuando hay deseo de trabajar con sinceridad, con honestidad y franqueza, creo que se pueden lograr muchas cosas. A ver, obispo, yo quiero introducir esta pregunta porque hay dos comisiones, la anterior y esta nueva del ministro. Queda un mes para que termine la administración Funes. Esta comisión de diálogo nueva va a trascender en el tiempo al nuevo gobierno y cómo evitar también ser, instrumentalizados ante una situación donde puede que el gobierno actual esté reaccionando ante una situación incontrolable de la delincuencia. Cualquiera de los cuatro que pueda responder. Bueno, creo que la estructura de diálogo y el proceso de pacificación ya se venía como gestando anterior al contexto electoral. Lo que pasa es que el contexto electoral no favoreció el que este proceso de diálogo y pacificación que quería facilitar el gobierno pudiese ejecutarse en los meses de la gran y la profunda campaña electoral, porque hubiera quedado totalmente invalidado y ridiculizado. Me parece que es después del contexto electoral y cuando baja el nivel de conflicto ante la arbitrariedad que se dieron, es que se puede construir esto. Pero el proceso de pacificación ya venía gestándose como estructura anteriormente y el presidente electo dice que no se detenga, sino que comience la convocatoria a los grandes obispos o a todos los obispos del país, como la autoridad moral que tienen para convocar a este proceso. Entonces, es un proceso que ya venía, es un proceso que va a trascender, es un proceso que no depende del gobierno, es un proceso que depende de nosotros. Mira, tengo una pregunta, Juan José Dalton, ¿no? Para ir cerrando ya este enlace, dice Juan José Dalton, pregunta, ¿cuál es el panorama que hay de la violencia actual? Panorama de los últimos días, dice Roberto. Bueno, comienzo con lo que tú comenzaste. Creo que está llegando pues ya a unos niveles, digamos, de deshumanización por un lado y unos niveles de violencia que posiblemente ya te está indicando que la calidad, digamos, por ejemplo, cuando ya hay ataques más frecuentes de las pandillas hacia la policía, indica algo. Cuando te empiezan a subir los homicidios y que estaban abajo, te indica que la situación se está deteriorando. Hay fracturas en la tregua y eso produce también esta remonta de los homicidios. Y cuando de repente en una iniciación se mata a una niña, por ejemplo, pues, un iniciado, es decir, ya son cosas que desbordan y vemos, y yo quiero ser crítico en esto, que sobre todo en este gobierno, pero también los anteriores, porque los anteriores con su mano dura y su mano dura fracasaron, pero aquí también ha habido demasiado, digamos, dispersión, ha habido poca claridad, se entró a la tregua sin saber exactamente qué es lo que se quería. Se entra y se habla con las pandillas, pero bueno, ¿y qué le vas a ofrecer? ¿Y qué le estás pidiendo tú a cambio? Yo creo que aparte de ser que fue poco transparente, aparte de eso creo que no se supo exactamente a qué vas. Entonces se encuentra en un momento en que esa oportunidad, que yo creo que fue una oportunidad histórica, porque el hablar, el dialogar, incluso el llegar a determinadas negociaciones, porque la negociación en sí no es mala, sino depende de qué es lo que negocias, digamos, ya no tenemos como nada. Entonces, y en este gobierno se dieron bastantes bandazos. Han habido 3 gabinetes casi de seguridad con políticas diferentes. Entonces, estamos en una situación donde, y con esto termino, hay una dimensión muy alta, está subiendo, digamos, el nivel de violencia y delincuencia, y sin embargo la respuesta del Estado, la respuesta de la sociedad todavía se está quedando muy abajo. Muy bien, Tony, gracias Tony por ese enlace, ¿no? Sí, vamos a continuar aquí hablando precisamente de este tema. Un saludo para Roberto, para el padre Toño allá en los estudios, un tema muy importante para nuestro país. Gracias. Hasta luego. Y bueno, portate bien, Tony.
Como que porte mal, dice. No, que porte mal. Saludos, Tony, y a tus invitados también. Padre, gracias por haber estado con Muy nosotros bien. también. Gracias, Roberto, también Romeo. muchas gracias. Tengo a ti, que Romeo. reunirlos a ustedes Muy también. amable. Y vamos a mantenernos pendientes de los resultados de esta convocatoria, ¿no? Muy bien, Gracias. gracias. Gracias, Romeo. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el entretenimiento. Lorena, ¿está Mañana lista? a las 3.